Bendiga, amada iglesia del Señor Jesucristo, la paz de Dios con todos ustedes. La gracia y la misericordia de Dios nos continúen acompañando en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por este día. Dice la palabra que es el día de alegría y el día de gozo. Así que qué bueno que Dios nos da la oportunidad una vez más de reunirnos como congregación para interceder, adorar al Señor, pero también para recibir su poderosa palabra. Así que, amada iglesia, nosotros estamos conscientes que Dios, desde que creó al ser humano, entiéndase Adán y Eva, Dios ha tenido interacción con su creación. Desde el principio de la creación vemos a Dios hablándole a su creación, expresándole su palabra, revelándole su palabra, con el fin de que se mantenga fiel a ella, en obediencia a ella, y guardándola en su corazón, reconociendo que la palabra del Señor es la dirección para cada una de nuestras vidas. Así que el tema de este mensaje es el tiempo del cual Dios habló. Así que como vemos desde el principio, Dios ha hablado a su pueblo y todavía continúa hablando por su palabra a nosotros como sus hijos. Así que el tema de este mensaje es el tiempo del cual Dios habló. Y para ello vamos a buscar en nuestras Biblias, en 2 de Timoteo, el capítulo 4, y vamos a leer los versos del 3 y 4. Y dice así la palabra del Señor para la gloria y honra de su nombre. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El verso 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Que Dios añada bendición, amados hermanos, a su palabra. Amados, es obvio que la iglesia de Jesucristo está viviendo un momento crucial y sumamente importante en cuanto a la predicación del evangelio, ya que el tiempo en que usted y yo vivimos no se detiene, sino que continúa avanzando, pero así también está avanzando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también es un momento para cada uno de nosotros, como iglesia, de grandes retos y desafíos, debido a lo que estamos viviendo en este mundo y nosotros como sus habitantes. Estamos siendo trastocados por diversas circunstancias que nos rodean, tales como pandemia, retos económicos. Se habla de lo que es el calentamiento global y cómo está afectando nuestro planeta. También hay situaciones familiares que continúan afectando el núcleo familiar y también situaciones laborales. Muchos de nuestra gente se está quedando sin trabajo por la situación que vivimos actualmente. Así que como iglesia estamos enfrentando distintos retos, distintos desafíos, ya que sabemos que Dios nos ha llamado a ser sal y luz de la tierra. O sea, interceder por las situaciones que vivimos, para obrar, para ayudar a aquellos en necesidad, pero también para compartir el mensaje de esperanza a este mundo que tanto lo necesita. Pero para mí, lo más preocupante es lo referente a nuestra fe en Dios. ¿Cómo los hijos de Dios estamos viviendo en medio de estos tiempos difíciles? ¿Cómo nosotros nos estamos comportando? ¿Qué actitudes estamos asumiendo? ¿En quién estamos confiando en medio de los tiempos difíciles en que usted y yo nos encontramos hoy en día? ¿Cómo nosotros estamos viviendo delante de Dios? Y de eso, amada iglesia, es lo que precisamente el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo. Es la referencia que el apóstol Pablo le está haciendo, pero también a usted y a mí, como miembros de la iglesia de Jesucristo, en forma de apercibirnos
de los cambios a los cuales estaríamos expuestos en esta tierra. Y como la palabra de Dios, amado hermano, señala, son tiempos muy peligrosos para la vida del creyente. Y no son peligrosos por los fenómenos atmosféricos que podamos enfrentar o por los terremotos que puedan ocurrir alrededor nuestro, o por la pandemia, o por los retos económicos que estamos enfrentando, sino porque los falsos maestros han salido con el fin de apartar a muchos de la verdad. Por eso es que son difíciles. Porque la intención de estos falsos maestros es que el cristiano específicamente aparte el oído de la verdad. Esto es lo que en verdad hace peligroso a los tiempos en que vivimos. Me gusta mucho un comentario que realizó J.C. Riley y él dice lo siguiente: ¿cuál es la mejor protección para la falsa doctrina o en contra de la falsa doctrina? La Biblia regularmente leída. Esa es la respuesta a la pregunta que él da. Regularmente obrada y regularmente estudiada. Así que usted y yo como creyentes no podemos estar descuidados, pendientes a otras cosas que no sea central nuestra atención en cómo Dios quiere que vivamos en medio de los tiempos que estamos viviendo. Ahí es donde debe de estar nuestra atención. Y amada iglesia, en referencia a esto que le estoy compartiendo, en Lucas 21:36, Jesucristo dice lo siguiente: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Así que aquí el Señor Jesucristo nos está persiguiendo diciendo velad. Pues, y nos dice cómo, en todo tiempo orando. Así es que debe de estar la iglesia del Señor Jesucristo, en vela y orando al Señor. Y dice el texto, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. La palabra, amado hermano, velar, es constantemente expresada por Jesús en los 4 evangelios y significa estar siempre despierto y en guardia, de tal manera que podamos ver cuando el pecado está a la puerta y nos quiere atrapar. Veamos la experiencia que nos narra el libro de Génesis, capítulo 4, verso 7. Y dice lo siguiente: si bien hiciereis, ¿no seríais enaltecidos? Este es Dios hablándole a Caín antes de él proceder a pecar contra su hermano y contra Dios. Él le dice, si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Ahora bien, ahora viene una parte importante. Él le dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea que cuando se deja de hacer el bien, el pecado comienza a tomar oportunidad en la vida de aquel que le puede dar oportunidad al pecado para que obre en él. Así que la oración es el antídoto a que nosotros podamos responder equivocadamente al pecado. Cuando nos mantenemos orando, espiritualmente nos mantenemos fortalecidos. Él les sigue diciendo, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Así que Dios le ha dado al hombre el poder de tener dominio propio y no ceder al pecado, pero no se va a poder ceder al pecado cuando espiritualmente no estamos fortalecidos. Y cuando hablamos de pecado, este se manifiesta de muchas maneras y formas. En el contexto de 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 2, el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, cita lo siguiente: se amontonarán maestros
conforme a sus propias concupiscencias. Por lo cual, amados hermanos, podemos entender que la intención de estos maestros no es llevar al hombre a la verdad, sino obviamente apartarlos de ellos. Así que la intención de estos falsos maestros es pecaminosa, perdonen, y no es piadosa. Así que claramente Dios expone el corazón de estos hombres. En este tiempo que usted y yo vivimos, amado hermano, se puede observar no sé si usted se ha dado cuenta, pero se puede observar con mucha claridad cómo se han estado vinculando estos falsos maestros unos con otros. O sea, las alianzas que ellos han estado haciendo para unirse, tal y como la palabra de Dios lo expone. Y cómo sus mensajes totalmente antibíblicos están atrayendo a muchos y por consiguiente apartándolos de la verdad. Es necesario ver, amado hermano, como muchos hermanos que conocieron al Señor, que rindieron sus vidas al Señor en un momento dado y perseveraban en la doctrina del Evangelio, tal y como Dios establece. Hoy en día se han tornado indiferentes, lamentablemente tengo que decirlo, al mensaje sano del Evangelio de Jesucristo. Ya no lo toleran, ya no perseveran en él. ¿Por qué eso ha pasado? Le han cerrado sus oídos al mensaje sano y escritural de la palabra del Señor por ir en pos de las fábulas. Y esto es lo que Pedro cita en la poderosa palabra de Dios cuando vemos en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. O sea, muchos llegarán a sus decisiones y las seguirán, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Le pregunto, amado hermano, ¿no ha observado usted cómo ciertos sectores han atacado a la iglesia? ¿Se han burlado de la iglesia? ¿Han señalado a la iglesia? Busque el factor y encontrará lo que Pedro está citando en este pasaje bíblico. ¿Y qué son las fábulas, amado hermano? Según el diccionario bíblico, una fábula es una narración de pura ficción, o sea, no es real, alegórica, en que por medio de la personificación de los seres inanimados o abstractos se da una enseñanza útil y moral. Puede ser útil, pero no ser bíblica. Y esto la descualifica para ser buena. En otras palabras, las fábulas son enseñanzas erróneas, en donde los hombres que las aplican explican cosas utilizando simbolismos, palabras vanas y factores ficticios para confundir, entretener y desviar la atención de la verdad. Es por eso, amado hermano, que la misma palabra de Dios advierte en el libro de Tito, capítulo 1, verso 14, y dice, y no atiendan a las fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Así que Dios le ha dado a usted la oportunidad de aprender lo que dice la palabra por medio de la revelación del Espíritu Santo, para que usted pueda discernir el mensaje santo y piadoso que procede del Espíritu Santo, que es el que edifica, el que redarguye y nos ayuda a nosotros a vivir delante de Dios en santidad. Del que es falso, intenta desviarlo a usted de esa verdad que Dios nos reveló por su Santo Espíritu. Gamaliel, aquel de que la Biblia habla que instruyó a Saulo, dijo lo siguiente:
Quien se engolosina de la miel de las fábulas helénicas no gustará de la leche de las escrituras. O sea, quien se apasiona o se deleita en los mensajes falsos, cuando escucha la verdad, no hallará en él deleite o no le va a hallar en él la satisfacción que produce la verdad, porque la verdad nos hace libres. Nunca olvidaré una expresión de un hombre de Dios que dijo lo siguiente: no puedes conocer la mentira hasta que no conozcas la verdad. Como creyentes, puede que nos hayamos conformados con habernos arrepentido del pecado y ser hechos hijos de Dios, con ser miembros de una congregación y escuchar los mensajes de la palabra del Señor. Alabar a Dios en los momentos en que gustamos de hacer eso. Nos hemos conformado también con tener un tiempo de oración. Y puede que esto que le estoy citando se haya convertido en una rutina. O sea, voy a la iglesia, me congrego, leo Biblia, adoro al Señor y he hecho de eso una rutina. Y cuando llega el cansancio de la rutina o aburrimiento de estar escuchando la palabra del Señor, ya me causa un poco de aburrimiento. Tal y como dice el apóstol Pablo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Cuando llegue ese momento en su vida, si llega, que yo espero que no, es entonces donde llega el momento más peligroso para la vida del creyente, que actúe así o haya hecho de su vida del cristiano una rutina. Porque es en donde comienza a abrir su corazón a las fábulas y comienzan a hacer expresiones de esta manera. Ay, ya yo estoy cansado o cansada de escuchar lo mismo, de escuchar el mismo mensaje del arrepentimiento, del perdón, de la justicia, del amor, de la fe. Ya estoy cansado de escuchar el mismo mensaje. O quisiera escuchar algo diferente, que me anime o me motive a crecer más en el Señor. Si usted está pensando de esta manera o ha citado estas palabras, es aquí donde el mensaje errado comienza a ser atractivo, porque como muy bien dice la definición de fábula, comienza a proyectar cosas que pueden ser llamativas, pero no son verdad y no proceden de la verdad, sino que son falsas. Pero llegan a corromper a aquellos que se sienten indiferentes a la verdad de Dios. Y lamentablemente se cumple lo dicho por el apóstol Pablo en su carta a Timoteo. Comienzan entonces a apartar el oído de la verdad por seguir las fábulas, lamentablemente. Y eso es bien peligroso. Dios habló del tiempo que vendría. Pero como suele suceder, amado hermano, Dios habla y por lo regular el hombre se refugia en su propio criterio, en lo que él entiende razonable. Eso le ocurrió al pueblo de Israel y a causa de haber cerrado su corazón a Dios y a la palabra de Dios, vagó por 40 años por el desierto. También le aconteció a Pedro, quien presumió que él estaba correcto ante la verdad que le expresó Jesús en cuanto a que le negaría 3 veces. Yo creo esto que le voy a compartir. Dios nunca se equivoca. Quienes nos equivocamos somos nosotros cuando no hacemos lo que Dios dice. El tiempo ya está presente. Hay muchos maestros falsos que se han juntado con el fin de arrastrar a la mayor cantidad de personas a ser cómplices de su pecado delante de Dios. Seguir a Cristo, amado hermano, nos va a costar la vida que a usted o a mí nos gusta vivir.
para aprender a vivir su vida. Y esto es o se llama entrega o rendición. Y requiere que asumamos responsabilidad en amar y conocer su palabra tal y como está escrita, bajo un ejercicio personal y práctico. Pero cuando el énfasis, amados hermanos, es seguir a aquellos que me emocionan. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Qué tremendo! ¿Cómo se proyectó? Que dicen cosas que nunca había escuchado. Pues yo nunca había escuchado eso. ¿Qué diferente es a lo que yo he escuchado? Sí, no lo he escuchado porque no está en la Biblia. Han sacado del contexto lo que Dios dice para impresionar a aquel que lo escucha. Para seguir a aquellos que actúan como eruditos de la palabra del Señor. Y eso seduce a algunos a escuchar ese mensaje y no a la palabra de Dios que confronta, que me corrige con el fin de hacer de mí un mejor creyente y siervo de Jesucristo. Si has prestado tu atención a esto que te he mencionado, entonces ya has sido atraído por las fábulas y has comenzado a apartarte de la verdad. Veamos lo que dice Hebreos 10, capítulo 7. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito. Leo nuevamente. Hebreos 10, capítulo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito de mí. Así que esta es la actitud que debe tener el cristiano. Hacer la voluntad de Dios y hacer lo que Dios dice como Dios dice. Dios, a través del libro de Hebreos, nos ayuda a entender, amados hermanos, la vida práctica de un cristiano. O sea, de un seguidor de Cristo. En primer lugar, rindiendo nuestra voluntad a Él. Y viviendo tal y como Dios quiere que vivamos, sin quitar ni añadir, sino exactamente como Él ya estableció. Y para ello nos ha enviado su Santo Espíritu, quien es el que nos guía, quien es el que nos recuerda su palabra, para que no la olvidemos. ¿Se atrevería usted a decidir como Cristo? Él amó al Padre en toda su manera de vivir. ¿Se ha encontrado usted poco animado a escuchar la sana doctrina? O sea, ¿le pesa prestarle el oído a la palabra de Dios como está escrita? Si ha sentido usted indiferente o indiferencia a los servicios de la congregación, o sea, hoy es jueves, no, hoy no me congrego, el domingo. Hoy es domingo, no, me congrego el jueves. Si se ha comportado indiferente a las sanas palabras de Jesucristo, o se siente muy atraído a escuchar mensajes de índole motivacional, aquellos que lo hacen sentir bien, si alguna de estas preguntas son afirmativas para usted, debería considerar, amado hermano, que esto puede que sea el efecto de haberle puesto su corazón a las fábulas. Pero Cristo, quien la ama o quien lo ama, le está llamando a vivir por la verdad. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 4, dice lo siguiente. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Así que produce gozo en Dios cuando sus hijos andan en la verdad y no siguiendo a las fábulas, que tienen la intención de apartar el oído de esa verdad.
que Dios le compartió a usted, porque le ama. ¿Cuál será su respuesta, amado hermano? ¿Seguirá las fábulas o a Cristo, quien dio su vida en una cruz, sufriendo en su carne, el dolor de los clavos, la corona de espinas, la burla o afrenta de su pueblo a quienes vino a salvar, los azotes, los golpes, los sufrió en su carne por amor a usted? ¿A quién usted va a seguir? Juan 12, verso 25, dice lo siguiente: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Que Dios añada bendición a su palabra, amada iglesia, y espero que este mensaje nos haya ayudado a centrarnos en la verdad del evangelio y nunca ponernos indiferentes al único mensaje de la palabra del Señor, que quiere mantenernos y preservarnos para la gloria del Señor. Para el día cuando esa trompeta suene, seamos arrebatados todos juntamente con Él y moremos con Él por la eternidad, donde la Biblia establece que allí no habrá lloro, no habrá enfermedad, no habrá enemigo, sino que estaremos delante de la presencia de nuestro Señor y Salvador. Así que, amado hermano, siga la verdad, siga a Jesucristo, siga al Espíritu Santo de Dios. Dios les bendiga y oremos juntos. Señor y Padre bueno, te doy gracias. Gracias porque en tu palabra encontramos la verdad que nos hace libres del pecado y de las influencias del pecado. Ayúdanos, Señor, a apartar nuestro oído de las fábulas y de todos aquellos mensajes que son contrarios a tu verdad bíblica, Señor. Ayúdanos a serte fiel en todo momento, Padre, porque sin ti nada podemos hacer. Por lo cual, Dios, continúa guiando a tu iglesia y escuchando únicamente la voz de nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, amén. Por Cristo Jesús hemos orado, dándote gracias. Amén, amén. Dios les bendiga, amados hermanos.